Mis apreciados escribas, sean todos bienvenidos a este espacio. El día de hoy estaremos analizando una de las escenas más polémicas de la serie The Tudors, aquella en la que Ana Bolena aparece vestida de amarillo tras la muerte de Catalina de Aragón. Para darles un poco de contexto, esta escena se sitúa justo después del fallecimiento de Catalina, cuando el rey Enrique VIII y su nueva reina celebran lo que se presenta como buenas noticias. En ella, Ana no solo viste de amarillo, sino que además anuncia su embarazo, en un ambiente que muchos han interpretado como una muestra de júbilo ante la desaparición de su predecesora. A lo largo de este video, les compartiré un breve fragmento de dicha escena, seguido de una pequeña investigación que he realizado con el fin de ofrecer contexto histórico, contrastar distintas fuentes y analizar qué tan fiel es esta representación. Mi intención no es imponer una verdad absoluta, sino tender puentes, explicar de manera clara y permitir que cada uno de ustedes pueda formarse su propia opinión. Y, por supuesto, si cuentan con más información o perspectivas, estaré encantada de leerlos en los comentarios. Sin más que añadir, comencemos con este análisis presentando el video. You have no need to worry. There is good news all round. Catherine is dead. And I am pregnant. Do you understand? I am carrying the king's son. We are on the edge of a golden world. Primeramente, tomaremos como fuente a Eustace Chapuis, quien, en calidad de embajador, informó a su señor Carlos V que, al día siguiente, domingo, el rey iba vestido completamente de amarillo, de pies a cabeza, excepto por la pluma blanca que llevaba en su gorro, y el pequeño bastardo fue conducido a misa con trompetas y otros grandes triunfos, sin hacer mención alguna de Ana Bolena. Sin embargo, el cronista Edward Hall ofrece una versión distinta al señalar que la reina Ana iba de amarillo por la mañana. Por su parte, el historiador Eric Ives, en su obra La vida y muerte de Ana Bolena, sostiene que el domingo 8 de enero de 1536, tanto Ana Bolena como Enrique VIII aparecieron en la corte vestidos de pies a cabeza de alegre amarillo, desfilando incluso de manera triunfal junto a su hija Isabel hacia la iglesia. No obstante, el propio análisis de las fuentes deja entrever que no existe total certeza sobre si la reina vistió efectivamente de este color en dicha ocasión. Al analizar a dos historiadoras modernas como Antonia Fraser y Alison Weir, podemos observar que sus relatos presentan matices e incluso ciertas contradicciones que deben ser consideradas. Por un lado, Fraser menciona que, según la leyenda popular, Enrique VIII se habría vestido de amarillo como símbolo de regocijo, y que otras fuentes atribuyen este mismo color a Ana Bolena, sugiriendo que ambos podrían haber proyectado una imagen de júbilo y deleite. Sin embargo, el propio lenguaje que emplea, se dice, otras fuentes atribuyen, deja entrever que no se trata de un hecho plenamente confirmado, sino de una tradición o interpretación discutida. Por otro lado, Weir presenta una versión más afirmativa, señalando que tanto el rey como Ana vistieron de amarillo y participaron en actos públicos tras la muerte de Catalina de Aragón. Asimismo, Weir menciona que, en el día del funeral, Ana volvió a vestir de amarillo y se mostró molesta ante el hecho de que toda la atención girara en torno a la figura de Catalina y su muerte cristiana. A esto se suma un elemento profundamente significativo. Mientras Fraser se mantiene en el terreno de lo que se dice o se atribuye, Weir avanza un paso más allá y sitúa estos acontecimientos en un momento especialmente delicado, señalando que, en esos mismos días, Ana Bolena perdió al hijo que esperaba. Un hecho que no solo revela la dimensión personal de la tragedia, sino que también deja al descubierto la extrema fragilidad de su posición dentro de la corte. Por ello, no es posible afirmar con total certeza que Ana Bolena vistiera de amarillo en ese momento específico, ni establecer de manera definitiva la intención detrás de dicho gesto.
Lo que sí parece consistente es que la figura de Catalina de Aragón continuaba teniendo un peso enorme incluso después de su muerte, hasta el punto de incomodar a Ana, quien veía cómo su predecesora seguía siendo recordada y elogiada. ¿Por qué afirmamos que no está del todo claro? Porque Eustace Chapuis, además de ser testigo contemporáneo, era un firme defensor de la causa de Catalina de Aragón y de su hija, la princesa María. Su postura abiertamente contraria a Ana Bolena lo llevaba a no desaprovechar oportunidad alguna para criticarla. Por ello, resulta significativo que, en un episodio tan polémico, no mencionara en absoluto que la reina vistiera de amarillo. De haber sido así, es muy probable que lo hubiera consignado con severidad en su informe. Ahora bien, muchos historiadores han interpretado este hecho asegurando que el amarillo era un color asociado al regocijo y la festividad, lo que permitiría entrever que el rey y la reina celebraban la muerte de la infanta española. Sin embargo, otros han intentado defender esta acción alegando que dicho color correspondía al luto en España. Pero, ¿qué tan cierto es realmente este argumento? Para responder a esta pregunta, es necesario remontarnos al año 1502, cuando Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón dictaron la conocida pragmática de luto y cera. Esta disposición constituye una de las fuentes jurídicas más importantes en materia de duelo, ya que estableció de manera oficial el uso del negro como color de luto en Castilla, sustituyendo antiguas costumbres medievales como el uso del blanco. Dicha normativa no solo fijaba un color, sino que además imponía reglas estrictas. Las mujeres debían vestir de negro absoluto, incluyendo sus prendas interiores, y guardar recogimiento durante un período prolongado, incluso permaneciendo en estancias cubiertas con telas oscuras como símbolo de duelo y solemnidad. Un ejemplo visual que, aunque posterior en el tiempo, nos permite comprender esta tradición es la obra Doña Juana la Loca, realizada por Francisco Pradilla y Ortiz en 1877. En esta pintura se representa a Juana I de Castilla durante el traslado del cuerpo de su esposo, Felipe I de Castilla, en medio de un ambiente cargado de dolor, frío y recogimiento. La reina aparece vestida de negro, lo que, aunque responde a una interpretación artística posterior, refleja de manera simbólica la concepción del luto en la tradición castellana tras la normativa de 1502. La escena, marcada por una fuerte carga emocional, permite apreciar cómo el negro se consolidó no solo como una imposición legal, sino también como un símbolo profundamente arraigado de duelo, solemnidad y sufrimiento. Como contexto histórico, es importante señalar que tras la muerte del príncipe Juan de Aragón y Castilla en 1497, los Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón impusieron un luto sumamente riguroso en sus reinos. A partir de este hecho, el negro se consolidó como el color oficial del duelo, desplazando prácticas medievales anteriores. A pesar de todo lo expuesto, algunos historiadores continúan sosteniendo, aún sin bases completamente sólidas, que el amarillo podía ser considerado como color de duelo en Castilla y Aragón. Sin embargo, esta postura es ampliamente debatida, y muchos otros especialistas la rechazan, señalando la falta de evidencia concluyente que la respalde. En lo personal, considero que no existe certeza suficiente para afirmar que Ana Bolena vistiera de amarillo en ese momento específico, y, en caso de haberlo hecho, resulta difícil sostener que dicha elección respondiera a una intención de luto o respeto. No obstante, esta es solo mi interpretación a partir de las fuentes analizadas. La historia, como hemos visto, está llena de matices y precisamente por ello, la opinión más valiosa es la de ustedes. Los estaré leyendo con mucho interés en los comentarios y en la descripción de este video les dejaré las fuentes que pueden consultar para profundizar en este tema. Sin más que añadir, les envío un saludo muy especial y nos vemos en el próximo análisis.